¿Nacemos malvados? ¿O este es el entorno el que siembra las semillas de la oscuridad en el alma infantil? La pregunta resuena, perturbadora, en cada rincón de nuestra conciencia colectiva. Hoy, nos sumergiremos en las profundidades de un misterio que aterroriza a padres y científicos por igual, el oscuro origen de la psicopatía infantil. El concepto de la maldad innata, de un niño con un corazón frío y calculador, es uno de los temas más delicados y complejos que la psicología se atreve a abordar. Durante décadas, el debate entre la naturaleza y la crianza ha sido un campo de batalla intelectual, especialmente cuando se trata de comprender los comportamientos más perturbadores. ¿Son los rasgos psicopáticos una sentencia genética, grabada en nuestro ADN antes incluso de dar nuestro primer aliento, o estos son el resultado de un entorno hostil, de heridas emocionales profundas, o de patrones de aprendizaje distorsionados que moldean la mente en desarrollo? Este video no busca ofrecer respuestas sencillas, porque en la psicología rara vez las hay. Más bien, nos embarcaremos en un viaje exhaustivo a través de las últimas investigaciones en neurociencia, genética, psicología del desarrollo y ciencias conductuales. Analizaremos las teorías predominantes, desglosaremos los estudios clave y exploraremos lo que la ciencia realmente nos dice sobre la génesis de estos comportamientos tan complejos en la infancia. Prepárense para una mirada profunda a la psicopatía infantil y la psicología oscura, porque comprender sus orígenes es el primer paso para desentrañar sus misterios y quizás para encontrar caminos hacia la intervención y la esperanza. Antes de sumergirnos por completo en las profundidades de este intrigante y a menudo escalofriante debate, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si este tipo de contenido, que desafía vuestras percepciones y os invita a reflexionar, resuena con vosotros, considerad uniros a nuestra creciente comunidad. Haced clic en el botón de suscribirse ahora mismo y activad la campana de notificaciones. De esa manera, no os perderéis ninguna de nuestras futuras exploraciones sobre los aspectos más complejos y menos comprendidos de la psique humana. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir trayendo luz a la psicología oscura y definiendo la psicopatía y la psicopatía infantil. Más allá del estigma y los mitos, para entender el origen de la psicopatía infantil, primero debemos despojar el término de su halo de misticismo y sensacionalismo. La psicopatía, en su definición clínica, no es sinónimo de locura o malvado en el sentido coloquial. Es un trastorno de la personalidad caracterizado por un conjunto específico de rasgos interrelacionados que afectan profundamente el comportamiento, las emociones y las relaciones interpersonales de un individuo. Entre los rasgos cardinales de la psicopatía, encontramos la falta de empatía, una incapacidad profunda y persistente para comprender o compartir los sentimientos de los demás. Esta ausencia de resonancia emocional se complementa con una marcada manipulación, donde el individuo utiliza a otros como herramientas para conseguir sus propios fines, sin remordimientos ni culpa. La grandiosidad, una sobreestimación inflada de las propias capacidades y un sentido de superioridad, también es común. A esto se suman la impulsividad, la irresponsabilidad, un encanto superficial que puede engañar a muchos, y una propensión a la mentira patológica. Es crucial diferenciar la psicopatía de otros constructos relacionados. A menudo se confunde con la sociopatía o el trastorno antisocial de la personalidad. Pero existen distinciones importantes. El trastorno antisocial de la personalidad, o TAP, es un diagnóstico formal en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM, que se centra en patrones de desprecio y violación de los derechos de los demás. Si bien todos los psicópatas cumplen los criterios para el TAP, no todos los individuos con TAP son psicópatas. La psicopatía se considera una forma más severa y específica del TAP, con un énfasis particular en los rasgos interpersonales y afectivos, como la falta de empatía y el remordimiento, que no son tan prominentes en todos los casos de TAP. La sociopatía, por otro lado, es un término menos formal,
a menudo utilizado para describir a individuos con rasgos antisociales, que se cree que son más el producto de factores ambientales y sociales, en contraste con la psicopatía, que se asocia más fuertemente con factores biológicos y genéticos. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta constelación de rasgos en niños? Aquí es donde el terreno se vuelve aún más resbaladizo y controvertido. Hablar de psicopatía infantil es delicado porque la personalidad de un niño está en constante formación. Sin embargo, los investigadores han identificado un conjunto de rasgos de comportamiento que se consideran precursores de la psicopatía adulta. Estos se conocen como rasgos de callous unemotional, o CUE, que se traduce como insensible y sin emociones. Los rasgos Q en niños incluyen una marcada falta de culpa o remordimiento, una frialdad emocional general, una ausencia de preocupación por los sentimientos de los demás, y un comportamiento manipulador y engañoso. Los niños con altos rasgos Q pueden mostrar crueldad hacia animales, una tendencia a mentir persistentemente sin mostrar incomodidad, y una indiferencia a los castigos, lo que los hace difíciles de manejar para padres y educadores. No responden a las técnicas disciplinarias tradicionales de la misma manera que otros niños, ya que la amenaza de castigo o la inducción de culpa no tienen el mismo efecto disuasorio. La dificultad de un diagnóstico temprano es inmensa. Primero, muchos de estos comportamientos pueden ser parte del desarrollo normal o de otros trastornos. Un niño pequeño puede ser impulsivo, desobediente o incluso tener rabietas intensas. Sin embargo, en niños con altos rasgos, estos comportamientos son más extremos, persistentes, y están acompañados por la ausencia de esas emociones sociales clave, como la culpa o la empatía. Segundo, existe una controversia ética significativa sobre la conveniencia de etiquetar a un niño con un término tan estigmatizante como psicópata, o incluso con rasgos psicopáticos. Muchos temen que un diagnóstico tan temprano pueda convertirse en una profecía autocumplida, afectando la percepción que tienen de sí mismos y las expectativas que la sociedad y sus cuidadores tienen de ellos. A pesar de estas preocupaciones, la investigación utiliza escalas de evaluación para identificar estos rasgos. La Psychopathy Checklist Revised, o PCLR, es el estándar de oro para adultos, pero en niños se utilizan versiones adaptadas o subescalas que evalúan específicamente los rasgos Q. Estas herramientas son fundamentales para la investigación, pero su aplicación clínica en el diagnóstico de niños es objeto de un intenso debate y se realiza con extrema cautela. La identificación de estos rasgos no implica una sentencia ineludible, sino que busca entender los factores de riesgo y, crucialmente, explorar la posibilidad de intervenciones tempranas que puedan desviar trayectorias de desarrollo potencialmente problemáticas. En resumen, la psicopatía infantil, caracterizada por los rasgos Q, representa un patrón de comportamiento y funcionamiento emocional que se desvía significativamente de lo que se considera típico. No es simplemente ser un niño malo, sino una configuración profunda de la personalidad que exige una investigación y un entendimiento meticulosos. Comprender qué define la psicopatía infantil es el primer paso para adentrarnos en la pregunta central de este video: ¿dónde reside su oscuro origen? Segundo, el debate naturaleza versus crianza, posturas clásicas y la búsqueda de respuestas. El debate entre la naturaleza y la crianza es uno de los más antiguos y persistentes en la psicología. Son nuestras características inherentes, codificadas en nuestros genes, o son moldeadas por el entorno y las experiencias que vivimos. Cuando aplicamos esta lente a la psicopatía infantil, el debate adquiere una intensidad particular, alimentado tanto por la ciencia como por la moral. Exploremos ambas perspectivas en profundidad. A la perspectiva de la naturaleza, genética y biología. Los cimientos biológicos de la frialdad emocional. La perspectiva de la naturaleza postula que la psicopatía tiene raíces profundas en nuestra biología.
argumenta que ciertos individuos nacen con una predisposición genética o con diferencias neurobiológicas que los hacen más susceptibles a desarrollar rasgos psicopáticos. Los estudios con gemelos y adopción han sido pilares en esta línea de investigación. Los estudios de gemelos comparan la concordancia de un rasgo, en este caso, los rasgos SU o psicopáticos, entre gemelos idénticos, monocigóticos, que comparten 100% de sus genes, y gemelos fraternos, disigóticos, que comparten aproximadamente 50% de sus genes, como cualquier hermano. Si los gemelos idénticos muestran una mayor concordancia que los fraternos, esto sugiere una influencia genética significativa. Numerosos estudios han encontrado que los rasgos Q muestran una heredabilidad moderada alta, lo que significa que una parte sustancial de la variación en estos rasgos dentro de la población puede atribuirse a factores genéticos. Algunas estimaciones sugieren que la heredabilidad de los rasgos Q puede rondar el 60 o 70%, una cifra considerable que subraya el papel de la genética. Los estudios de adopción, por su parte, comparan a niños adoptados con sus padres biológicos y sus padres adoptivos. Si los niños adoptados se parecen más a sus padres biológicos en términos de rasgos psicopáticos, se sugiere una influencia genética, mientras que si se parecen más a sus padres adoptivos, se sugiere una influencia ambiental. Estos estudios también han proporcionado evidencia que apoya un componente genético en los rasgos antisociales y Q, aunque a menudo de forma más indirecta debido a la complejidad de los datos de adopción. La investigación ha profundizado en la búsqueda de genes específicos que podrían estar implicados. Es crucial enfatizar que no existe un gen de la maldad. La genética de los rasgos complejos como la psicopatía es poligénica, lo que significa que involucra la interacción de muchos genes, cada uno con un efecto pequeño, en combinación con factores ambientales. Sin embargo, algunos genes han captado la atención de los investigadores. Uno de los más estudiados es el gen del transportador de la serotonina, o 5-HTTLPR, y el gen de la monoaminooxidasa A, o MAOA, a menudo apodado el gen guerrero. Variaciones específicas o polimorfismos en estos genes han sido asociados con una mayor reactividad al estrés, agresividad y comportamiento antisocial, especialmente en presencia de entornos adversos. Por ejemplo, ciertas variantes de baja actividad del gen MAOA se han relacionado con un mayor riesgo de comportamiento violento y antisocial en hombres que han sufrido abuso infantil. Otro gen de interés es el del receptor de oxitocina, o OXTR, que influye en los comportamientos sociales y de vínculo. Variaciones en este gen podrían afectar la empatía y la capacidad de conectar con otros. Otros genes, como el COMT, implicado en el metabolismo de la dopamina, también están bajo investigación. Es fundamental recordar que estos genes no determinan el destino, simplemente aumentan una vulnerabilidad, una predisposición, que puede o no manifestarse dependiendo de la interacción con el ambiente. La neurociencia ha proporcionado algunas de las pruebas más convincentes para el componente biológico. Las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, o fMRI, han permitido a los investigadores observar el cerebro en acción en individuos con rasgos psicopáticos. Uno de los hallazgos más consistentes se relaciona con la amígdala, una estructura clave en el cerebro involucrada en el procesamiento de las emociones, especialmente el miedo y la empatía, en individuos con psicopatía, y en niños con altos rasgos Q, se ha observado una hipoactividad en la amígdala, lo que significa que esta región muestra menos actividad en respuesta a estímulos emocionales, como rostros asustados o situaciones moralmente cargadas. Además, algunos estudios han encontrado que la amígdala de estos individuos puede tener un volumen menor. Esta disfunción de la amígdala podría explicar la falta de miedo, la dificultad para aprender de los castigos y la profunda deficiencia de empatía, características de la psicopatía. Otra región cerebral crucial es la corteza prefrontal ventromedial, o UBMPFC, que juega un papel vital
en la toma de decisiones morales, la regulación emocional y el procesamiento de la información social. Los estudios han revelado déficits en la función y la conectividad de la UBM-PFC en individuos con rasgos psicopáticos. Una disfunción en esta área podría contribuir a la toma de decisiones impulsivas, la incapacidad de anticipar las consecuencias negativas y la falta de preocupación por las normas sociales y morales. Además de estas regiones específicas, se ha investigado la conectividad alterada entre diferentes áreas cerebrales. Por ejemplo, se han encontrado anomalías en la comunicación entre la amígdala y la BMPFC, así como con otras redes neuronales implicadas en el control cognitivo y la empatía. Estas alteraciones en la red neuronal podrían subyacer a la forma distintiva en que los psicópatas procesan la información emocional y social. Los neurotransmisores, los mensajeros químicos del cerebro, también están bajo escrutinio. Se han explorado desregulaciones en sistemas como la serotonina, implicada en la regulación del estado de ánimo y el control de impulsos, la dopamina, asociada con el sistema de recompensa y la motivación, y la oxitocina y la vasopresina, hormonas que influyen en el apego social y la empatía. Desequilibrios en estos sistemas podrían contribuir a una búsqueda de recompensas elevada, una disminuida capacidad para el vínculo social y una baja sensibilidad a las consecuencias negativas. Finalmente, los factores prenatales y perinatales también se consideran parte de la perspectiva biológica. La exposición a toxinas durante el embarazo como el alcohol o el tabaco, la desnutrición materna, o las complicaciones durante el parto que resultan en anoxia, falta de oxígeno o trauma cerebral, se han asociado con un mayor riesgo de problemas de comportamiento en el desarrollo infantil. Si bien estos no son específicos de la psicopatía, pueden contribuir a una vulnerabilidad neurológica general que, combinada con otros factores, podría aumentar el riesgo. En resumen, la perspectiva de la naturaleza presenta un cuadro convincente de que la psicopatía no surge de la nada. Hay una base biológica, genética y neurológica que predispone a ciertos individuos. Sin embargo, esta es solo una parte de la historia. B. La perspectiva de la crianza, ambiente y experiencias, el molde del entorno. Frente a la poderosa influencia de la biología, la perspectiva de la crianza argumenta que el entorno juega un papel igualmente, o incluso más, fundamental en la configuración de la personalidad, incluyendo la aparición de rasgos psicopáticos. Desde este punto de vista, la maldad no se hereda, sino que se aprende o se forja a través de experiencias de vida traumáticas y patrones de interacción disfuncionales. El trauma infantil es uno de los factores ambientales más estudiados en relación con el desarrollo de conductas antisociales y potencialmente rasgos psicopáticos. El abuso físico, emocional o sexual y la negligencia extrema pueden tener efectos devastadores en el cerebro en desarrollo y en la psique de un niño. Los niños que sufren trauma a menudo experimentan un estado crónico de alerta, hipervigilancia, y desarrollan mecanismos de defensa que pueden incluir el embotamiento emocional, la desconfianza profunda hacia los demás, y la adopción de estrategias manipuladoras para sobrevivir en entornos hostiles. La exposición prolongada al estrés tóxico puede alterar el desarrollo de la amígdala, la corteza prefrontal y el sistema de respuesta al estrés, o EGHPA, lo que a su vez puede impactar la regulación emocional y la empatía. Los estilos de apego son otra área crítica. El apego, la conexión emocional profunda que se forma entre un niño y su cuidador principal, es fundamental para el desarrollo socioemocional. Un apego seguro proporciona una base de confianza y seguridad, permitiendo al niño explorar el mundo y desarrollar una empatía saludable. Sin embargo, estilos de apego inseguros, especialmente el apego desorganizado, se han asociado con un mayor riesgo de problemas de conducta. El apego desorganizado surge cuando el cuidador es una fuente tanto de consuelo como de miedo, creando una paradoja irresoluble para el niño. Esto puede llevar a la confusión, la disociación y a una incapacidad para formar modelos coherentes de relación,
lo que se traduce en dificultades en la regulación emocional y en la interacción social. Un niño que nunca ha experimentado un cuidado consistente y amoroso puede tener dificultades para internalizar normas sociales y desarrollar la capacidad de sentir culpa o preocupación por los demás. El entorno familiar en general ejerce una influencia profunda. Las familias disfuncionales, caracterizadas por una comunicación deficiente, conflictos constantes, parentalidad inconsistente o abusiva, o la falta de supervisión adecuada, pueden ser un caldo de cultivo para el desarrollo de comportamientos problemáticos. Los niños que crecen en hogares donde no hay límites claros, donde la violencia es común, o donde las necesidades emocionales son ignoradas, pueden aprender a navegar el mundo a través de la agresión, la manipulación o la indiferencia hacia los sentimientos de los demás, como estrategias de supervivencia. La ausencia de un modelo de rol positivo y empático también es un factor importante. Más allá del núcleo familiar, los factores sociales más amplios también desempeñan un papel. La pobreza, la exposición a la violencia comunitaria, la pertenencia a grupos de pares desviados y ciertas influencias culturales pueden contribuir al desarrollo de comportamientos antisociales. En entornos donde la supervivencia es una lucha diaria, donde la ley es percibida como injusta o ausente, o donde la agresión es una forma aceptada de ganar estatus, los niños pueden aprender a adoptar comportamientos que en otros contextos se considerarían psicopáticos. La falta de oportunidades educativas, la discriminación y la exclusión social también pueden generar frustración y resentimiento, que en algunos individuos pueden manifestarse como hostilidad y desprecio por las normas. Las teorías del aprendizaje social, popularizadas por figuras como Albert Bandura, sugieren que los niños aprenden observando e imitando el comportamiento de otros. Si un niño está expuesto constantemente a modelos que muestran agresión, manipulación, falta de empatía o desprecio por las reglas, es más probable que internalice y reproduzca esos comportamientos. El refuerzo, ya sea positivo, recompensa por un comportamiento o negativo, eliminación de una consecuencia aversiva, también juega un papel. Si un niño descubre que mentir o manipular le permite obtener lo que quiere, es probable que repita esas acciones. En resumen, la perspectiva de la crianza sostiene que la psicopatía no es un destino biológico ineludible, sino el trágico resultado de experiencias adversas y patrones de aprendizaje disfuncionales que moldean el cerebro y la personalidad en desarrollo. Es un llamado a la sociedad y a las familias para que proporcionen entornos seguros, estables y nutritivos, que fomenten la empatía y la conexión social. Tercero, pontolos de interacción. La verdad probablemente está en el medio. Si bien el debate naturaleza versus crianza ha sido históricamente polarizado, la ciencia moderna ha avanzado más allá de esta dicotomía simplista. La verdad sobre el origen de la psicopatía infantil, como la de la mayoría de los rasgos complejos humanos, reside probablemente en una intrincada danza entre factores genéticos y ambientales. Hoy en día, la mayoría de los investigadores adoptan un enfoque interaccionista, reconociendo que la biología y el ambiente no actúan de forma independiente, sino que se influyen y modulan mutuamente de maneras profundas. Uno de los modelos más influyentes que ilustra esta interacción es el modelo de diátesis-estrés. Este modelo propone que una persona puede nacer con una predisposición o vulnerabilidad biológica, la diátesis hacia un determinado trastorno o rasgo, pero que esta predisposición solo se manifestará si la persona experimenta ciertos estresores ambientales o traumas. En el contexto de la psicopatía, esto significaría que un niño podría tener una vulnerabilidad genética o neurobiológica a la falta de empatía o al comportamiento antisocial. Sin embargo, si ese niño crece en un entorno enriquecedor, seguro y con un apoyo emocional adecuado, es posible que esos rasgos nunca se desarrollen o lo hagan de forma muy leve. Por el contrario, un niño con la misma predisposición que experimenta abuso severo, negligencia o un ambiente caótico, podría ver cómo esa diátesis se activa,
llevando al desarrollo de rasgos psicopáticos plenos. La epigenética ha proporcionado un mecanismo molecular fascinante, a través del cual el ambiente puede literalmente hablar con nuestros genes. La epigenética se refiere a los cambios en la expresión génica, que no implican alteraciones en la secuencia del ADN en sí misma, sino que afectan cómo se leen o se encienden y apagan los genes. Fenómenos como la metilación del ADN o las modificaciones de histonas pueden ser influenciados por factores ambientales como el estrés, la nutrición, el trauma o la calidad del cuidado materno. En el contexto de la psicopatía, la investigación epigenética sugiere que las experiencias tempranas de trauma o negligencia pueden alterar la expresión de genes importantes para la regulación del estrés, como el gen del receptor de glucocorticoides, o para el desarrollo cerebral, como el MAOA. Por ejemplo, estudios han demostrado que los niños que sufrieron abuso en la infancia y que tienen una variante específica del gen MAOA de baja actividad, tienen un mayor riesgo de desarrollar comportamientos antisociales en la edad adulta, pero solo si también experimentaron el abuso. Los individuos con la misma variante genética que no fueron abusados no mostraron este aumento de riesgo, y los individuos con abuso que no tenían la variante de riesgo tampoco. Esto es un ejemplo clásico de interacción gen-ambiente, donde el ambiente activa una vulnerabilidad genética preexistente. Otro concepto importante es la ventaja de sensibilidad biológica a contexto, a veces referida como la teoría de los niños orquídea y niños diente de león. Esta teoría postula que no todos los niños son igualmente sensibles a las influencias ambientales. Los niños diente de león son aquellos que son robustos, resilientes y relativamente insensibles a las variaciones del entorno. Tienden a prosperar en la mayoría de los ambientes, ya sean buenos o malos, sin grandes desviaciones en su desarrollo. Por otro lado, los niños orquídea son aquellos que tienen una mayor sensibilidad biológica. Florecen magníficamente en ambientes de apoyo y enriquecedores, mostrando un desarrollo superior al promedio. Sin embargo, en ambientes adversos o estresantes, se marchitan y son mucho más vulnerables a desarrollar problemas de salud mental o de comportamiento, es decir, son más susceptibles tanto a los efectos negativos como a los positivos del entorno. Esta teoría tiene implicaciones profundas para la psicopatía. Podría ser que los niños con una predisposición genética o neurobiológica a rasgos sean precisamente estos niños orquídea. Si nacen en un ambiente de cuidado, amor y estimulación, podrían desarrollar habilidades de afrontamiento y una regulación emocional que mitigue su vulnerabilidad. Pero si se ven expuestos a la negligencia, el abuso o la inestabilidad, su sensibilidad amplificada los haría mucho más propensos a manifestar plenamente los rasgos psicopáticos. No son intrínsecamente malos, sino que su biología los hace más receptivos al moldeado de su entorno. Ejemplos de estudios que muestran la interacción son cada vez más abundantes. Investigaciones sobre la agresividad en niños y adolescentes han demostrado consistentemente que la combinación de factores de riesgo genéticos, como ciertas variantes de genes dopaminérgicos o serotoninérgicos, y factores de riesgo ambientales como la baja calidad de la crianza, el bajo nivel socioeconómico o la exposición a la violencia, predice mejor la aparición de comportamientos problemáticos que cualquiera de los factores por sí solo. Por ejemplo, un estudio podría encontrar que tener una variante genética particular solo aumenta el riesgo de comportamiento antisocial si el niño también ha sido expuesto a un patrón de crianza particularmente duro y punitivo. Si el niño con la misma variante genética tiene padres que le proporcionan un entorno estructurado y afectuoso, el riesgo podría ser mínimo. Además, la interacción no es unidireccional. La genética no solo influye en cómo respondemos al ambiente, sino que también puede influir en el ambiente al que nos exponemos. Esto se conoce como correlación gen-ambiente. Por ejemplo, un niño con una predisposición genética a la impulsividad
podría buscar activamente entornos más arriesgados o desafiantes. O un niño con una predisposición a la irritabilidad podría evocar respuestas negativas de sus cuidadores, creando un ambiente familiar más conflictivo. Este es un ejemplo de correlación evocativa o reactiva. También existe la correlación pasiva, donde los padres proporcionan tanto los genes como el ambiente. Por ejemplo, padres con rasgos antisociales, que tienen hijos con esa predisposición genética, y que también crean un ambiente disfuncional. Y la correlación activa o de selección de nicho, donde los individuos, a medida que crecen, eligen activamente ambientes que se alinean con sus predisposiciones genéticas. En resumen, la comprensión moderna de la psicopatía infantil trasciende la simplista división entre naturaleza y crianza. Reconoce una compleja red de interacciones, donde los genes y el ambiente se entrelazan de forma inseparable, dando forma al desarrollo de un individuo. No es una cuestión de uno u otro, sino de ambos, y cómo su diálogo continuo forja la trayectoria de vida de un niño. Esta perspectiva interactiva es fundamental para desarrollar estrategias de intervención más efectivas, ya que apunta a la necesidad de abordar tanto las vulnerabilidades biológicas como los factores de riesgo ambientales. Cuarto, marcadores tempranos y desafíos de intervención. ¿Es posible la prevención o el cambio? La identificación de que la psicopatía infantil surge de una compleja interacción de factores genéticos y ambientales nos lleva a la siguiente pregunta crucial: ¿cómo se manifiestan estos precursores en la infancia? ¿Y existe alguna esperanza de intervención? La detección temprana es un campo de investigación activo, pero no exento de desafíos éticos y prácticos. ¿Cómo se ve la psicopatía en un niño pequeño? Es fundamental reiterar que no estamos hablando de un diagnóstico de psicopatía en la infancia, sino de la identificación de rasgos de callus emocional. Estos rasgos, cuando son persistentes, graves y omnipresentes en diferentes contextos, pueden ser marcadores tempranos de una trayectoria de desarrollo de riesgo. Algunos de los comportamientos que pueden indicar altos rasgos Q en niños incluyen crueldad hacia animales, no solo accidentes, sino un patrón deliberado y repetitivo de infligir daño a mascotas u otros animales, sin mostrar culpa o remordimiento. Mentiras persistentes y manipuladoras, una tendencia a mentir de forma habitual y estratégica para obtener beneficios personales o para evitar consecuencias, sin mostrar signos de vergüenza o culpabilidad cuando son descubiertos. Falta de culpa o remordimiento. Incluso después de haber causado daño significativo a otros, el niño no expresa arrepentimiento, preocupación o tristeza por sus acciones. Frialdad emocional. Una expresión emocional superficial o restringida, una incapacidad para experimentar o reconocer emociones en sí mismos o en los demás, especialmente el miedo o la tristeza. Indiferencia a los castigos. A diferencia de la mayoría de los niños, aquellos con altos rasgos Q no modifican su comportamiento en respuesta a las consecuencias negativas. El castigo no parece disuadirlos. Agresión proactiva. Utilizar la agresión de forma calculada e intencionada para conseguir lo que quieren, en lugar de una agresión reactiva que surge de la frustración o la ira. Falta de preocupación por el rendimiento, indiferencia ante el fracaso escolar o en otras actividades, y una tendencia a culpar a otros por sus propios errores. Incapacidad para formar lazos emocionales profundos. Dificultad para establecer relaciones significativas y recíprocas con compañeros o adultos. Es de suma importancia no confundir estos patrones persistentes y graves con rabietas normales, desobediencia ocasional o el mal comportamiento común de la infancia. La mayoría de los niños mienten alguna vez, experimentan rabietas o son impulsivos. La diferencia radica en la persistencia. Los comportamientos son crónicos y no transitorios. La pervasividad ocurre en múltiples entornos y con diferentes personas, y la gravedad, la intensidad y el impacto de los comportamientos son desproporcionados. La presencia de los rasgos Q se enfoca en la dimensión afectiva e interpersonal de estos comportamientos,
es decir, la ausencia de culpa, empatía y remordimiento que los acompaña. Un niño normal que miente puede mostrar remordimiento cuando es descubierto. Un niño con altos rasgos Q probablemente no lo hará. Existe un mito del genio malvado en la cultura popular. La idea de que los psicópatas infantiles son siempre brillantes, astutos y manipuladores. Si bien algunos pueden serlo, y la manipulación es un rasgo clave, esta no es una característica universal ni necesaria. Muchos niños con altos rasgos Q pueden tener problemas de rendimiento académico, dificultades para regular sus emociones de manera efectiva, o carecer de las habilidades sociales sofisticadas que se atribuyen al genio malvado. La clave no es la inteligencia, sino la particular configuración de deficiencias emocionales e interpersonales. Ahora, la pregunta más apremiante: ¿se puede curar o prevenir la psicopatía infantil? La respuesta es compleja y aún objeto de intensa investigación. La palabra curar es problemática, ya que la psicopatía es un trastorno de la personalidad, no una enfermedad aguda. Sin embargo, la evidencia sugiere que sí es posible intervenir tempranamente para desviar las trayectorias de desarrollo y mitigar la gravedad de los rasgos Q. Esto no significa eliminar por completo una predisposición, pero sí moldear el desarrollo de manera que el niño aprenda estrategias de afrontamiento más adaptativas, desarrolle habilidades sociales y emocionales que le permitan funcionar de manera más prosocial, y minimice el riesgo de comportamientos antisociales severos en la edad adulta. Los desafíos éticos y prácticos son considerables. Como se mencionó, etiquetar a un niño puede ser perjudicial. Además, la resistencia de algunos niños con rasgos Q a la intervención puede ser alta, debido a su falta de motivación intrínseca para cambiar y su dificultad para establecer relaciones terapéuticas. A pesar de estos desafíos, se han desarrollado e investigado intervenciones conductuales y terapias familiares específicas para niños con altos rasgos Q. Estos programas a menudo se centran en entrenamiento para padres, enseñar a los padres estrategias de crianza más efectivas, como el uso de refuerzo positivo para comportamientos prosociales, el establecimiento de límites claros y consistentes, y la implementación de consecuencias lógicas en lugar de castigos puramente punitivos, que pueden ser ineficaces. Los padres aprenden a identificar y recompensar activamente la empatía o las expresiones de preocupación, por pequeñas que sean. Enfoque en la empatía. A través de juegos de roles, narrativas y discusiones guiadas, se intenta enseñar a los niños a reconocer y comprender las emociones de los demás. Aunque puede ser más difícil para niños con deficiencias emocionales intrínsecas, se pueden desarrollar habilidades cognitivas de empatía, entender lo que otros sienten, aunque no se sientan resonancia emocional y la comprensión de cómo sus acciones afectan a los demás. Regulación emocional, ayudar a los niños a identificar y manejar sus propias emociones, especialmente la ira o la frustración, para evitar respuestas agresivas. Desarrollo de habilidades prosociales, enseñar y practicar habilidades de resolución de problemas, comunicación efectiva, negociación y cooperación con otros. Terapia multisistémica, MST. Un enfoque intensivo que trabaja con el niño, la familia, la escuela y la comunidad para abordar múltiples factores de riesgo ambientales. Se ha mostrado prometedor para reducir la delincuencia y los problemas de conducta en adolescentes. La importancia de la detección temprana reside precisamente en esta ventana de oportunidad. El cerebro infantil es altamente plástico, lo que significa que es más moldeable y receptivo a las influencias ambientales y a las intervenciones que el cerebro adulto. Cuanto antes se identifiquen los rasgos Q y se implementen intervenciones, mayores serán las posibilidades de influir positivamente en la trayectoria de desarrollo del niño. Esto no se hace para etiquetar o condenar a un niño, sino para proporcionarle el apoyo y las herramientas que necesita para desarrollar al máximo su potencial prosocial y minimizar el riesgo de futuros comportamientos problemáticos. En última instancia,
El objetivo no es transformar a un niño con rasgos Q en un santo, sino en un individuo que pueda funcionar en sociedad, cumplir con las normas, y quizás desarrollar algún grado de preocupación por los demás, aunque no sea a un nivel típico. Las intervenciones tempranas no garantizan una cura, pero pueden marcar una diferencia significativa en la vida del niño y de aquellos que le rodean. Es un campo de investigación desafiante pero lleno de esperanza. Implicaciones éticas, sociales y futuras, navegando la complejidad. La investigación sobre la psicopatía infantil y sus orígenes no es puramente académica. Tiene profundas implicaciones éticas, sociales y legales que deben ser consideradas con la mayor seriedad. Abordar este tema nos obliga a confrontar algunos de los dilemas más espinosos de la condición humana. El estigma es una preocupación central. Es ético identificar futuros psicópatas en la infancia. El riesgo de estigmatización es inmenso. Un niño etiquetado, incluso informalmente, puede ser visto con miedo, desconfianza o resentimiento por sus cuidadores, maestros y compañeros. Esto puede llevar a un trato diferente, a la exclusión social y a una profecía autocumplida, donde las bajas expectativas y la discriminación perpetúan los problemas de comportamiento. La identidad de un niño está en formación, y un diagnóstico temprano, si se maneja incorrectamente, podría moldear esa identidad de una manera profundamente negativa. Por ello, la mayoría de los profesionales abogan por un enfoque centrado en los rasgos de Kalos emocional, o dificultades en el procesamiento emocional y social, en lugar de utilizar el término psicopatía, reservándolo para la edad adulta, y criterios de diagnóstico más consolidados. Las implicaciones legales y morales también son complejas. Si se demuestra que la psicopatía tiene fuertes raíces biológicas, ¿disminuye esto la responsabilidad moral de un individuo por sus acciones? Esta es una pregunta filosófica que ha atormentado a teólogos y juristas durante siglos. Si un niño tiene una predisposición genética a la falta de empatía o al comportamiento impulsivo, debería ser juzgado con la misma vara que un niño sin esa predisposición. Los sistemas legales se basan en el concepto de libre albedrío y responsabilidad. Sin embargo, la neurociencia y la genética están complicando este panorama. En el contexto infantil, esto lleva a debates sobre la edad de imputabilidad, la naturaleza de la culpabilidad y la función de la rehabilitación versus el castigo. Es fundamental distinguir entre la comprensión de los mecanismos subyacentes y la justificación de un comportamiento. La etiología no exime automáticamente de responsabilidad. A pesar de estos desafíos, hay un rayo de esperanza inherente a la naturaleza del desarrollo infantil. La plasticidad cerebral infantil, el cerebro de un niño, es notablemente adaptable y maleable. Las conexiones neuronales se están formando y reformando constantemente en respuesta a las experiencias. Esta plasticidad significa que las intervenciones tempranas tienen el potencial de remodelar las redes neuronales, fortalecer las habilidades sociales y emocionales, y mitigar las vulnerabilidades biológicas. Si bien un niño con una amígdala hipoactiva podría tener dificultades para procesar el miedo de los demás de forma espontánea, con entrenamiento y exposición a entornos de apoyo, podría aprender a reconocer las señales sociales y a responder de maneras más prosociales, incluso si la resonancia emocional profunda sigue siendo un desafío. Esta plasticidad es la razón por la que la detección temprana y la intervención no son solo posibles, sino vitales. La investigación futura en este campo es prometedora y se mueve en varias direcciones clave. Avances en neuroimagen. Las nuevas técnicas y análisis más sofisticados permitirán a los investigadores mapear con mayor precisión las diferencias cerebrales en niños con rasgos Q, entender la conectividad en desarrollo y observar cómo las intervenciones pueden modificar estas estructuras y funciones. Genética y epigenética. Se continuará identificando nuevos genes de riesgo y explorando cómo las interacciones gen-ambiente a nivel molecular influyen en el desarrollo. La farmacogenómica, la aplicación de la genética a la respuesta a los fármacos,
podría algún día permitir tratamientos más personalizados, aunque esto es muy especulativo y controvertido en el contexto de la psicopatía infantil. Intervenciones personalizadas. La comprensión más profunda de los mecanismos biológicos y ambientales permitirá el desarrollo de programas de intervención altamente personalizados, adaptados a las necesidades específicas de cada niño y familia, maximizando la efectividad. Esto podría incluir desde terapias conductuales individualizadas hasta programas de enriquecimiento ambiental diseñados para contrarrestar vulnerabilidades específicas. Estudios longitudinales. Seguir a grandes cohortes de niños, desde el nacimiento hasta la edad adulta, permitirá a los investigadores rastrear las trayectorias de desarrollo, identificar los factores de riesgo y protección en diferentes etapas, y evaluar la eficacia a largo plazo de las intervenciones. Finalmente, el rol de la sociedad en crear ambientes protectores no puede subestimarse. Independientemente de las predisposiciones genéticas, un ambiente de cuidado, seguro y enriquecedor es fundamental para el desarrollo saludable de todos los niños. Esto incluye políticas que apoyen a las familias, reduzcan la pobreza y proporcionen acceso a la atención médica y a la educación de calidad. Programas de educación parental que fomenten estilos de crianza positivos y empáticos. Comunidades que sean seguras y que ofrezcan oportunidades para el desarrollo social y emocional de los niños. La pronta identificación y apoyo a las familias que enfrentan desafíos, como el abuso infantil o la negligencia, es crucial. Comprender la psicopatía infantil no es justificarla, sino buscar las causas subyacentes para poder abordarlas. Es un imperativo moral y social invertir en la investigación y en las intervenciones que puedan alterar las trayectorias de los niños en riesgo, no solo por su propio bien, sino por el bienestar de la sociedad en su conjunto. Este es un campo donde la ciencia y la humanidad deben ir de la mano, con compasión, rigor y una inquebrantable búsqueda de la verdad. Hemos recorrido un camino largo y complejo en nuestra búsqueda por comprender si nacemos malvados, o si la oscuridad es un resultado de nuestras experiencias. Lo que la ciencia nos dice, en su sabiduría matizada, es que la respuesta es raramente binaria. El oscuro origen de la psicopatía infantil no se encuentra en un único gen o en un solo trauma, sino en la intrincada y a menudo dolorosa interacción entre una predisposición biológica y un entorno que puede nutrir o sofocar el desarrollo de la empatía y la conciencia. Hemos explorado las poderosas evidencias genéticas y neurobiológicas que sugieren que algunos niños nacen con una vulnerabilidad innata, con cerebros que procesan el mundo de una manera diferente, pero también hemos profundizado en cómo el ambiente, el trauma, la negligencia, la disfunción familiar, puede actuar como el catalizador que activa estas predisposiciones, moldeando la personalidad en desarrollo. El modelo interaccionista, con su énfasis en la epigenética y la sensibilidad biológica, nos ofrece una visión más completa y esperanzadora, porque donde hay interacción, hay potencial para la intervención y el cambio. Los marcadores tempranos, esos rasgos Q, que nos advierten sobre una trayectoria de riesgo, no son una sentencia de por vida, representan una llamada a la acción, una oportunidad para intervenir con programas que enseñen empatía, regulación emocional y habilidades sociales. La plasticidad del cerebro infantil es nuestra mayor esperanza, la prueba de que el desarrollo no es un destino inmutable, sino un viaje influenciable. Este ha sido un viaje profundo a uno de los rincones más desafiantes y menos comprendidos de la psicología humana. Si este video os ha parecido esclarecedor, si os ha invitado a la reflexión y al cuestionamiento, os pido que hagáis 3 cosas. Primero, dale un me gusta para que más personas puedan acceder a esta información. Segundo, compártelo con quienes creas que necesitan esta perspectiva, porque la conciencia es el primer paso hacia la comprensión. Y tercero, y quizás lo más importante, déjanos tus reflexiones en los comentarios. ¿Creéis que nacemos malvados, o que el ambiente nos convierte? Vuestras opiniones son cruciales,
y enriquecen nuestro debate. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos a nuestro canal para más contenido que desafía vuestras perspectivas, que explora las profundidades de la psicología oscura y que busca arrojar luz sobre los misterios de la mente humana. Hasta la próxima vez, seguid cuestionando, seguid explorando.